La oportunidad de aprobar medidas económicas apropiadas y a tiempo tiene sus beneficios en cuanto a política gubernamental, pero en nuestro caso esto no ha sucedido y las consecuencias están a la vista. En teoría económica existe una variable cualitativa que es el tiempo y está relacionada con los rezagos económicos, que en teoría significa el análisis de los tres tiempos que suelen generarse. Primero, es el tiempo transcurrido en el que la autoridad o gobierno central se tarda en identificar y darse cuenta de los problemas que ha provocado una crisis, sean estos de carácter económico, fiscal, monetario o administrativo. Segundo, el tiempo para realizar un diagnóstico y tomar las medidas de política pública. Y tercero, el tiempo que se debe esperar para conocer los efectos de las medidas tomadas y evaluar si fueron suficientes para corregir los déficits o desequilibrios que causaron las crisis. Para esto hay que tomar en cuenta los argumentos que se dieron para la toma de decisiones de las medidas del gobierno. Los arrastres que se dieron como problema y que fueron identificados un tiempo prudencialmente largo fueron los siguientes. El arrastre de la crisis económica de octubre del año 2019, que ya le causó una pérdida al gobierno por más de 800 millones de dólares. Segundo, la elaboración de un presupuesto para el año 2020 por 35 mil millones de dólares, con un déficit inicial de 5.400 millones de dólares y también contemplando un financiamiento externo de 10.200 millones de dólares, es decir, con un déficit total de 15.600 millones de dólares, equivalente al 17% del PIB. Posteriormente viene el precio del barril de petróleo, que se ubicó por debajo de 25 dólares, manteniendo a 51 dólares todavía en el presupuesto del 2020 el precio del barril de petróleo, lo que hizo que el gobierno en el mes de febrero haga un reconocimiento de esa pérdida por más de 1.300 millones de dólares. Posteriormente, a una crisis que ya se venía de carácter sanitaria y conocida en el mes de diciembre del año 2019, recién la reacción fue como cuarentena, identificada la pandemia a partir del mes de marzo del 2020. Los seguros de las empresas públicas sin la cobertura de riesgo también es otro elemento que causa un desequilibrio en las cuentas fiscales del gobierno, especialmente en lo que tiene que ver con el riesgo de la empresa más importante del país, que es Petroecuador, y otras compañías que su problema en el fondo de estas coberturas de riesgo de seguros se debe fundamentalmente a que los activos se encuentran sin valoraciones. Y por último, la empresa pública Sercop, que fue incapaz de discernir que con los nuevos proveedores con contratos millonarios que no cumplían requisitos básicos de legalidad y de idoneidad, se dieron durante la crisis sanitaria con un perjuicio alto para el Estado. En conclusión, se puede resumir que los efectos de las medidas en su contexto presentan los siguientes puntos. Primero, efecto neto de la reducción salarial del sector público es por 1.400 millones de dólares y que solamente representa el 15% del presupuesto salarial, que fue de 9.000 millones de dólares. La liquidación del personal público incrementará el consumo y tendrá un efecto en el aumento de precios por exceso de demanda, y las tasas de intereses deberían bajar por el incremento de los depósitos. Los créditos de reactivación productiva por 1.000 millones de dólares de organismos multilaterales provocará un incremento de la deuda externa y en la economía el incremento en el consumo y presión al aumento de los precios. La reprogramación de la deuda externa por 1.300 millones para el 2021 no reduce el gasto porque estos intereses ya no tenían flujo para pagarlo, es decir, solo es un efecto de cuentas nacionales. La liquidación de las empresas públicas sin propuesta de concesiones o de venta de los activos disminuirá la formación bruta de capital fijo con el efecto negativo en el Producto Interno Bruto. La pérdida de ingresos a corto plazo por la liberación de los precios de la gasolina
y en el mediano plazo mantener subsidios focalizados prácticamente elimina el efecto del ahorro público. Con la reducción de la jornada laboral disminuyen los ingresos y el consumo, y el efecto final será en la disminución del Producto Interno Bruto. Las entidades públicas de los otros poderes del Estado no están obligados a reducir sus gastos, porque solo es un pedido de que deberán presentar sus propuestas y falta poco tiempo para que termine el año fiscal. Entonces, la temporalidad de los efectos positivos de las medidas tomadas nos demostrarán la efectividad del gobierno o el mantenimiento de la crisis hasta el final del presente ejercicio fiscal. Gracias.